Hace un rato charlábamos con Gustavo Veiga, periodista, escritor, y repasábamos un poco lo que va a ser esta semana especial, si las hay, por el 24 de marzo, claro está, donde se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y donde vamos a hablar de el deporte y los derechos humanos, el deporte y la dictadura, la relación que hay entre cada arista, ¿no?, del deporte, porque aquí decimos que no solamente es la práctica deportiva, sino que hay algo más, hay mucho detrás. Y Rodrigo, quien es el protagonista de este espacio de Ciencias Sociales, Política y Deporte, en sus libros lo refleja, y el invitado que tenemos en el día de hoy, que también es muy especial, lo hace en cada uno de sus labores. Rodri, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Un gusto verlos nuevamente en este espacio que, como bien dijiste, se llama Ciencias Sociales, Política y Deporte. Y hoy tenemos un invitado especial, también lo dijiste. Quizás no hablaremos de ciencias sociales, pero sí de política y deporte y de otras cosas, seguramente. Tengo el gusto de presentar a Claudio Morresi. Si tengo que presentarlo, lo primero que diría es jugador de fútbol mandato cumplido. Creo que es lo primero que él puso para presentarse. Además de jugador de fútbol mandato cumplido y gran jugador de fútbol entre otras cosas River Plate, entre otros clubes. Bueno, fue secretario de Deportes de la Nación, es actualmente legislador de la Ciudad de Buenos Aires. No requiere mucha presentación, Claudio, así que ¿cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de hablar con ustedes. La verdad es que siempre es un placer muy grande hablar con gente que también le ha puesto gran parte de su vida a difundir el deporte, pero también a muchas otras cosas que tal vez en otros lados no se difunden, y yo sé que acá con ustedes eso sucede. Bueno, muchas gracias, Claudio. Me gustaría charlar de algunas cuestiones que pueden ser tal vez diversas, pero empecemos primero contándonos un poco, presentate, porque decimos que sos conocido, pero me gustaría que te presentes, que cuentes cuál es tu vínculo con el deporte, cómo comenzó tu vínculo con el deporte y que después también nos cuentes un poco cómo es tu paso, digamos, a la política y a las políticas de derechos humanos específicamente, ¿no? Bueno, a ver, yo soy un pibe que nació en Parque Patricios y que, como todo pibe que nace en un barrio, se puso a jugar a la pelota en tiempos donde las pelotas, para comprarlas teníamos que juntar la plata entre varios porque no había mucho dinero en las familias de las familias trabajadoras. Se compraban unas pelotas de pulpo, se llamaban pulpo, que eran de goma, que se pinchaban y enseguida se desinflaban, y uno seguía jugando por más que estuviera desinflada. Y un día jugando pasó una persona, me dijo si me quería ir a probar Huracán. Mi viejo, hincha fanático de Huracán, y uno también, en ese tiempo aceptamos esa invitación y a partir de ahí empezamos a hacer toda la carrera de inferiores. Tuve la suerte que a los 18 años el sueño que tuve de pibe pude cumplirlo, de jugar con la camiseta de Huracán en la primera de Huracán, y para colmo con los monstruos deportivos que yo había admirado en ese campeón del año 73, ese Huracán campeón. Muchos de ellos todavía estaban en el equipo: Miguel Brindisi, René Houseman, Carlos Babington, Roque Abayay, bueno, varios de ellos tuve la suerte de jugar. Estuve 5 años en Huracán, después me compra River Plate, me toca integrar el gran equipo de River Plate que logra todo lo que disputa. Copa Liber, bueno, campeonato con 5 fechas antes sale campeón, da la vuelta olímpica en la cancha de Boca, sale campeón por primera vez en la Copa Libertadores de América, y logra lo que ningún otro equipo de River pudo lograr, que es salir campeón con la Intercontinental. Previamente a esto se me pasó, había integrado la selección juvenil en el Sudamericano y en el Mundial Sudamericano de Ecuador y Mundial de Australia. Y en el lapso de todo este tiempo, en dictadura y después en el inicio de la democracia, con una participación siempre relacionada con la política, porque en mi casa se hablaba de política, una familia peronista que siempre estuvo acompañando las luchas sociales. Un hermano que la dictadura desgraciadamente lo desaparece a los 17 años, cuando uno tenía...
y uno empezó a jugar bajo esas condiciones y en democracia de alguna manera pudo, porque en la dictadura era imposible, pero en democracia sí se pudo empezar a denunciar y a, de alguna manera, trabajar para quienes habían cometido los crímenes de lesa humanidad fueran llevados a la justicia. En esos tiempos, desgraciadamente, lo que fueron las leyes de punto final y evidencia de vida no permitieron, y posterior indulto, no permitieron que a los que habían torturado, asesinado, robado niños, fueran juzgados y llevados a cárceles comunes, y a partir de la gran aparición de Néstor Kirchner en la política argentina, que tomó las banderas de los organismos de derechos humanos, se pudo enjuiciar con todas las normas de la justicia, con todas las posibilidades de defensa que tenían cualquier persona, en este caso los criminales las tuvieron. Se pudo llevar a juicio a más de 1000 asesinos de lesa humanidad, y hoy, en esta semana, estamos trabajando y especialmente trabajando por la memoria, ¿no? De diferentes formas a partir de la pandemia, pero trabajando para que nunca más vuelva a ocurrir lo que pasó y que las generaciones que vienen sepan y estén concientizadas y que sean un dique de contención a cualquier aspiración de estos dementes de volver a intentar hacer algo parecido. Así es, Claudio. Y en este recorrido tuyo, que tiene que ver con el fútbol y con la política, y que además fue paralelo, vos lo dijiste bien, no es que empezaste a militar después de que dejaste de jugar al fútbol, sino que era parte de la vida familiar, ¿no? E incluso la de tu viejo, ¿no? Que después fue una persona que también militó en los organismos de derechos humanos, querida y reconocido. Después también asumiste responsabilidades políticas en el gobierno de Néstor, ¿no? Y ahí también hubo una política deportiva que empezó a cambiar lo que eran años de políticas deportivas nefastas para nuestro país. Sí, se pudo ir. A ver, Néstor siempre dijo que quería un deporte en un país que le diera respuesta a sus deportistas, que masificara la actividad deportiva. Y no solo lo dijo, lo más importante de Néstor y Cristina es que le dieron herramientas a quienes estaban en las áreas de gobierno. ¿Qué es darle herramientas? En esto es darle mayor presupuesto y darle institucionalidad a través de leyes. Porque una vez que existe una ley, todo se agiliza y todo lo burocrático del Estado se modifica y empieza a dar respuesta, ¿no? Entonces, Néstor todos los años mejoró el presupuesto para la selección de deporte. Y eso permitió que hubiera más dinero para los clubes de barrio, que se crearan programas de inclusión en todo el país y que se le empezara a dar algún tipo de respuesta a los deportistas de alto rendimiento, a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas. El problema era que nunca se podía no solo aumentar el presupuesto, sino también darle una reglamentación que tuviera facilidades administrativas. Y Cristina logra crear una ley, que es la ley del ENAR, del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que permite un ingreso muy importante en el presupuesto para el deporte, pero después le da todas las facilidades administrativas para que todo sea ágil, rápido, desde ya, transparente, y empieza a ver el gran avance de muchísimos deportistas que logran diferentes medallas en algunos lugares del mundo, pero especialmente empieza a ver la igualdad de posibilidades. Antes los deportistas no tenían el suficiente dinero para la beca o no tenían la preparación adecuada como para ir a una competencia, no tenían el equipamiento deportivo necesario, y eso se empezó a lograr, y desgraciadamente en la época de Macri, al modificar la forma de financiamiento del ENAR, empieza a perder fuertemente financiamiento, y hoy digamos que está este tema de la pandemia que
no ha permitido que se hicieran los entrenamientos adecuados, pero si no hubiera estado la pandemia, el deporte argentino hubiera tenido un gran problema para seguir manteniendo ese nivel de competencia que traía. Y déjame, Claudio, a lo que decís, acotarte una pequeña cuestión, a ver si estás de acuerdo. El ciclo del gobierno de Cristina termina también con dos grandes leyes que transitamos juntos, ¿no? 2014 y 2015, ¿no? La ley de NADED y la ley del deporte, la actualización de la ley del deporte, que después, por supuesto, quedaron casi en la nada, producto de que el gobierno de Cambiemos, ¿no?, decidió mirar para otro lado y hacer otra cosa a lo que las leyes decían, ¿no? Y hubiese sido realmente como finalizar el ciclo legislativo desde el punto de vista de lo que fue el gobierno de Néstor hasta Cristina. Sin duda hubiera habido respuestas inmediatas, hubiera potenciado mucho las diferentes regiones de nuestro país para desarrollarla desde lo deportivo. Fue muy dañino el gobierno de Macri, pero muy dañino para todo, pero también para el deporte. Finaliza, por suerte, una resistencia maravillosa de la comunidad deportiva que de alguna manera hace que no se venda el Centro Nacional de Alto Rendimiento, pero la frutilla del postre de ellos era vender esos lugares de entrenamiento con gimnasios, con pistas, con piletas de natación, con una escuela, también al lado del CENAR un instituto de educación física. Es decir, todo para construir torres para los ricos de siempre, porque ese era el proyecto, construir de 20 pisos, de 150 metros cuadrados cada piso, para que puedan mirar al río y pagar $5.000 el metro cuadrado. Es el sector de gente con la cual ellos se relacionan también. Pero bueno, eso por suerte se pudo sostener, pero el daño fue muy grande porque dejó de ser secretaría, se transformó en una agencia, cada vez hubo menos presupuesto. Los clubes de barrio y las diferentes federaciones no podían pagar lo que tenía que ver con el consumo de luz de sus actividades deportivas, porque las tarifas fueron despiadadas en su monto para ganar muchísimo dinero estas grandes empresas internacionales, ¿no? Y afectando el funcionamiento de todo el deporte argentino. Déjenme hacer un comentario, yo diría, un poco íntimo. No creo que le moleste a Claudio, pero en estos años, en los cuales Claudio todavía no había asumido como legislador, un día nos encontramos, lo voy a ver a la inmobiliaria familiar, donde él estaba trabajando, ¿no? Con su esposa. Nos encontramos ahí, había vuelto a trabajar en su inmobiliaria como corresponde, ¿no? Creo que ahora está cerrada, pero eso no importa. Pero lo que quiero decir es, me encontré con una persona que había vuelto a terminado todo el ciclo de político en el cual había transitado, y con un gobierno con las características que hablamos, estaba trabajando en la en la inmobiliaria de la familia. Y que además publicó esto, que lo estoy mostrando acá, porque a veces estas cosas no se hablan, generalmente en otro tipo de charlas o entrevistas, se llama Tirando Paredes. Yo siempre digo, voy a presentar pantalla. ¿Vieron que la gente presenta pantalla, PowerPoint? Bueno, yo presento pantalla, muestro los libros, ahí estoy presentando pantalla. Un libro de Claudio del 2015 que tiene una hermosa foto, que además dice agradecimiento Museo River, la foto, paso el chivo, divina, hermosa. Donde además Claudio muestra su faceta literaria incluso, ¿no? Donde se vinculan, ¿no?, cuestiones, digamos, más románticas del fútbol, pero no solamente románticas, ¿no?, vinculado a otro tipo de pluma. Así que quería mostrarlo para también contar un poco esta otra faceta de Claudio, que a veces siempre pasa de largo, porque uno habla de otras cosas, o se hablan de otro tipo de cuestiones, y poco hablamos de esto. Compañeros, ¿quieren hacerle alguna pregunta, algún comentario, Claudio? Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, Achito, dale. No, dale, no problema, Nacho. Es parte de la nueva normalidad, esta cuestión por supuesto, agradecerte en primer lugar por estar aquí con nosotros. Como te decíamos en el corte, semana número 45. Fuiste el primer invitado de este ciclo y nuevamente es un placer poder charlar con vos. No quiero preguntar mucho, porque también sabemos que los dos van a ser protagonistas del conversatorio que se viene el día miércoles
de Calfa, Moody para American Civil Argentina, y sería robarle un poquito de información a lo que se viene. Pero imagino también que es una semana muy especial para vos, Claudio, ¿no? En lo particular, por todo esto que has contado, por lo de tu hermano, por vos en particular. Contame un poco cómo lo vivís. Desde ya que hay una gran movilización interna cada vez que se produce esto, porque, bueno, ustedes siempre, pero desde muchísimas radios o de diferentes medios, lo llaman a uno para hablar sobre el tema. De alguna manera uno siempre está en la preparación de lo que es esta semana. Al no poder hacerse la marcha que habitualmente se hace, que moviliza cientos de miles de personas, que defienden la memoria, la verdad y la justicia, los organismos han decidido que en estos 45 años del golpe genocida se plante memoria, es decir, que quienes quieran en algún lugar, ya sea en su balcón, en su casa, en una plaza o donde sea, plante un árbol o un arbusto, algo que pueda crecer, que pueda dar florecer, dar vida y que sirva para que tener siempre presente la lucha de los derechos humanos. Y bueno, ahí me va a tocar ir a varios estos actos, ya estoy yendo a varios actos. El miércoles 24 va a haber un acto muy importante que va a ser en el predio de Seiza, donde la Asociación del Fútbol Argentino va a plantar un árbol, vamos a estar ahí presente con algunos familiares de futbolistas que fueron desaparecidos. Bueno, Gustavo Veiga hizo una gran investigación y ya encontró a 20 futbolistas de clubes del país que habían sido federados y que fueron después desaparecidos, en algunos casos también lo fueron mientras estaban en actividad. Y que bueno, esto sirve sin duda para tener presente lo que sucedió para que nunca más vuelva a pasar. Me gustaría, aprovechando lo que dice Claudio de Gustavo Veiga, comentar, ya lo hemos hablado la semana pasada, que salió finalmente este libro, Deporte y Sociedad Civil en tiempos de dictadura, y hay un lindo artículo de Gustavo, justamente, donde lo que hace es actualizar este trabajo que él tiene sobre los deportistas desaparecidos, que como corresponde a toda política de memoria, tiene permanente revisión, porque siguen apareciendo nuevos casos, nuevas situaciones, nuevas historias, nuevas memorias por parte de los familiares, ¿no? Y bueno, ahí Gustavo trabajó en un artículo en este libro que se presenta el jueves que viene, a las 15 horas, pasó el chivo también, junto con Ranan Rein y el resto de los compiladores, por Zoom, como suele ocurrir en estos tiempos que vivimos, y están todos invitados, por supuesto, en las redes de la UNSAM Medita, están el código y el resto de las cuestiones para presentarse, así que nada, Claudio, muchísimas gracias, sigamos como vos venís y vienen muchos y muchas hace muchos años, aunque sean 45 años, sean 50, sean 60, a veces la profundidad y la densidad del golpe no terminan de quedar claros, ¿no? De tan justamente terrible que fue, y me parece que desde el punto de vista de los derechos humanos, pero desde el punto de vista del deporte también y la vinculación con los derechos humanos, tenemos que seguir trabajando. Sin duda, y mil gracias por tener siempre presente este tema. Un abrazo grande a todos.